Bueno, nuevamente buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Como anuncio inicial, recuerden chicos que debieran haber enviado el día de hoy el laboratorio resuelto en Packet Tracer para que mañana se presenten al laboratorio físico. Yo esta noche voy a enviar los dos laboratorios que he recibido y no sé si el resto puede enviar el laboratorio el día de mañana en la mañana. De lo contrario, como dice el ingeniero Guillermo, pues no podrán estar en el laboratorio físico. No sé cómo tienen esa situación, cómo han pensado resolverla, o si ya lo han ido adelantando y lo van a enviar ahora en la noche. Profe, una consulta por mi Sí, parte. Yo no había caído en cuenta, es que nosotros también laboramos así por turnos con algunos de los compañeros que están acá y yo mañana tengo que viajar y preciso, digamos, es en la noche. Entonces no había caído en cuenta de la fecha de la práctica. No sé si, digamos, enviando los trabajos, no habría inconveniente si no puedo asistir. sí, a ver, la práctica efectivamente no es obligatoria. Si usted, pero sí en WhatsApp, por favor, confirma que no vas a estar y que vas a enviar el laboratorio resuelto. Pare de contar en Packet Tracer. Sí, De hecho, sí, vale. sí, entonces ya con eso no tendrías problema porque como les repito, la práctica no es obligatoria. Es simplemente para que las personas que no trabajan con redes pues adquieran experiencia manejando los equipos físicos. Ah, vale, gracias. Sí, es que me tenía como pensando ese tema que preciso. Me tocaba viajar a esa hora. Ok, Y yo le estaría, profe, yo le estaría enviando el packet tracer ahora más tarde. ok, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a enviar, voy a hablar con el ingeniero Guillermo y voy a enviarlos mañana tipo 10 de la mañana. Los voy a enviar para darle chance a los que lo van a enviar ahora más tarde y los que lo van a enviar en la mañana temprano. Bueno, demos comienzo a nuestra clase entonces y vamos a continuar por el módulo 9, la unidad 9 en nuestro capítulo o en nuestra sección 921. Descripción general de ARP. ARP es el protocolo de resolución de direcciones. ¿Protocolo de resolución de qué tipo de direcciones? De direcciones MAC. Resulta que como hemos venido hablando, nosotros generalmente tenemos la dirección IP de nuestro equipo y la dirección IP de los equipos con los que nos queremos comunicar. Si nosotros vamos a hacer un ping, por ejemplo, a un equipo que está en nuestra red o en una red remota, hacemos el ping a la dirección IP de ese equipo. Cuando el equipo, cuando se da la comunicación, ya sea un ping, sea una transferencia de archivos, sea cualquier cosa que sea, y estamos utilizando LAN, Ethernet, o estamos utilizando WLAN, es decir, LAN inalámbrica, el equipo que va a enviar el mensaje debe armar una trama. Y un componente importante de esa trama son las direcciones MAC de origen y destino. Pero recuerden que nosotros no configuramos la dirección MAC. La dirección MAC es algo que ya viene en el dispositivo, ya viene en la interfaz de red. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo que va a transmitir para poder armar esa trama, perdón, con las direcciones MAC, la de origen es la suya propia y él la conoce, pero no conoce la de destino. Entonces, ¿qué ocurre? Debe resolver esa dirección de destino, es decir, debe investigar y averiguar cuál es la dirección MAC de destino. Ya sea que el host con el que se va a comunicar sea un host local, es decir, esté en su propia red, o un host remoto. Ahora, si el host con el que se va a comunicar es un host local, lo que debe averiguar es la dirección MAC del equipo con el que se quiere comunicar. Si el host al que va a contactar es remoto, es decir, está en otra red, lo que debe averiguar es la dirección MAC del gateway predeterminado, es decir, de la interfaz del router que está en su propia red. Recordemos que para comunicarnos con redes remotas necesariamente utilizamos un router y ese router tiene una interfaz en nuestra red y otra interfaz en cualquier otra red, que puede ser la red de destino
o puede ser una red que lo interconecta con otros routers que al final van a dar a la red de destino. Entonces, digamos, el, el mecanismo o el protocolo que permite que un host averigüe la dirección MAC o del host de destino o del gateway predeterminado es el protocolo de resolución de direcciones o Address Resolution Protocol, ARP. ARP tiene básicamente dos funciones. Una es resolver las direcciones IPv4 a direcciones MAC, es decir, conociendo una dirección IP versión 4, averiguar la dirección MAC de ese dispositivo. Y tengamos en cuenta algo, el protocolo de resolución de direcciones ARP trabaja en conjunto con IP versión 4. Con IP versión 6 ya no tenemos ARP, sino otro proceso que se llama descubrimiento de vecino. Pero eso lo veremos más adelantico cuando veamos IPv6. Entonces, la primera función básica de ARP es resolver o averiguar cuál es la dirección MAC que corresponde a una dirección IP. Y la segunda función principal es mantener una tabla de direcciones IPv4 a MAC. Ayer veíamos que los switch tienen una tabla MAC. La tabla MAC del switch que tiene el puerto o el número de puerto y las direcciones MAC que están asociadas a ese puerto, es decir, que son accesibles a través de ese puerto. La tabla ARP o la tabla MAC de un host lo que tiene es, en lugar del puerto, la dirección IP y la dirección MAC. Para guardar qué dirección MAC le pertenece a cada dirección IP y no tener la necesidad de consultarlo siempre, sino de consultarlo, digamos, la primera vez que se le envía una trama a ese host de destino. Bueno, estos funciones de ARP son más o menos lo que les acabo de comentar. Está contenido aquí en esta parte 922, funciones ARP. Sin embargo, veamos la animación. Aquí vemos en la animación a priori que el equipo H1 o el host 1 tiene una dirección, el equipo H1 debe hacer un envío y para hacer a la IP 192.168.1.7 y para eso debe averiguar la MAC. Ahí envía un mensaje para averiguar la MAC. El equipo que tiene esa dirección le responde informándole cuál es su MAC. Y ahora que el equipo H1 la conoce, le envía la información que en realidad necesita enviar directamente al host con la IP 192.168.1.7. Vamos a ver este video, resolución de direcciones MAC. In this video, we're going to see PCA send an ARP request for the MAC address of PCC. PCA has an IP packet with the source IP address of itself, 192.168.1.110, and the destination IP address of PCC at 192.168.1.50. So it needs to know what the destination MAC address will be. Because the source and destination IP addresses are on the same network, the destination MAC address will be that of the destination IP address of PCC at 192.168.1.50. So PCA checks its ARP cache for the IP address 192.168.1.50. Because it is not in its ARP cache, it will put the packet on hold and create an ARP request. The ARP request contains the target IPv4 address. This is the IPv4 address which is known by PCA, and the target MAC address which is unknown. This is what PCA is wanting to find out. The ARP request is sent as a broadcast, so everybody on the network will need to examine this Ethernet frame and process the ARP request. So PCA sends it to the switch. Because it is a broadcast, the switch will flood it out all ports except for the port that it came in on. PCB receives the broadcast, so it must process it, and its ARP process examines the ARP request.
It compares its own IPv4 address against the target IPv4 address and notices that they are not the same, so it doesn't need to send an ARP reply. The router R1 also receives this ARP request. Its ARP process examines its own IPv4 address and compares that against the target IPv4 address, and also realizes this is not its IPv4 address, so it does not need to send the ARP reply. By the way, routers will not forward ARP requests out other ports. PCC receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and notices that it is the intended target of the ARP request, that the target IPv4 address does match its own IPv4 address. So PCC will need to send an ARP reply. ¿Alguna duda con respecto al video que acabamos de ver? ¿Ninguna? Por el momento no, profe. Ok, vale, vamos a ver. Ahora vimos el ARP request o la solicitud de ARP. Normalmente vamos a oír hablar de ella como ARP request. Ahora vamos a ver la respuesta de ARP o el ARP replay. In the previous video, we saw an ARP request from PCA looking for the MAC address of PCC. In this video, we will see the ARP reply in response to that ARP request. PCC, when it received the ARP request, examined the target IPv4 address and compared it against its own IPv4 address and noticed that it was the intended target. So PCC will generate an ARP reply in response to that ARP request. The ARP reply includes its own IPv4 address and its own MAC address. It is sent to PCA. ARP replies are sent as a unicast, so the destination MAC address is that of PCA. PCA receives the ARP reply in response to its previous ARP request. It takes the information, the sender IPv4 address and the sender MAC address, and adds that information to its ARP cache. PCA can now take the packet, the original packet destined for PCC, take that packet off hold, and has the information it needs to send that packet to PCC. So it takes the information from the ARP cache, the MAC address, and adds that to the Ethernet header as the destination MAC address. PCA can now forward this packet in the proper Ethernet frame onto PCC. Bueno, también creo que el video es claro, pero si tienen alguna duda. Ahora, lo que acabamos de ver fue el papel de ARP cuando estábamos trabajando en la red local, es decir, necesita el host enviar información a otro host que se encuentra en la misma red. El proceso de ARP en redes remotas es similar. La diferencia es que no se busca la dirección MAC del equipo destino, sino la dirección MAC del gateway predeterminado. De hecho, cuando ustedes configuran direccionamiento IP, les decía hace unas clases que los dos parámetros requeridos son máscara de subred y la dirección IP, pero que el gateway predeterminado, si no lo colocamos, de todas maneras vamos a tener comunicación en red. Lo que no vamos a poder es conectarnos o comunicarnos con redes remotas. Pero vamos a ver este video que nos muestra el proceso de ARP en redes remotas. In this video,
PCA has an IP packet, source IP address itself at 192.168.1.110, and destination IP address 10.1.1.10, which is an IP address on a remote network. So the destination MAC address will be that of its default gateway, 192.168.1.1, the router R1 in this case. PCA checks its ARP cache for that IP address, 192.168.1.1, and there's no entry with a MAC address. So it puts the packet on hold and creates an ARP request. The ARP request has the IP address of the router, 192.168.1.1, and the target MAC address is unknown. The destination MAC address of an ARP request is a broadcast. So it will be sent to the switch, and the switch will flood it out all ports except for the incoming port. PCB receives the ARP request, compares its own IPv4 address against the target IPv4 address in the ARP request, and notices it is not a match, so it is not the intended target. PCC receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is not the intended target either. Router R1 receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is indeed a match. It is the target of the ARP request. So router R1 will issue an ARP reply in response. It will include its own MAC address, 000D, along with its IPv4 address. The destination MAC address of the ARP reply is a unicast directed for PCA. So it is a destination MAC address of 000A. So PCA receives the ARP reply. PCA, when it receives the ARP reply in response for its ARP request, sees the target IPv4 address and the target MAC address and adds that to its ARP cache. It now has the information it needs to forward the packet which is on hold. So the destination MAC address is now going to be 000D, that of the router R1, its MAC address. And now PCA can forward the frame onto router R1. Como les dije, básicamente el funcionamiento es el mismo. Ahora, eliminación de entradas de una tabla ARP. Resulta que las tablas ARPs en los switch, las tablas MAC, perdón, de los switch y las tablas ARP de los dispositivos se limpian. Una tabla MAC de un switch se limpia cada 5 minutos aproximadamente. Las tablas ARP de los PCs se limpian entre 15 y 45 segundos. ¿Por qué ocurre esto? En el caso del switch, ¿por qué ocurre? Para garantizar que en los puertos que se desconectan, las direcciones MAC que estaban asociadas a ese puerto se desinstalen de la tabla. Y para asegurarnos también que si un equipo se desconecta de un puerto y se conecta en otro, su dirección MAC no aparezca asociada al puerto incorrecto. ¿Sí? Sino que haya la oportunidad de, después de haber hecho el refresh de la caché, haya la oportunidad de volver a enviar una ARP para buscar el equipo. ¿Cómo se consultan las tablas ARP? En los dispositivos de red, que también pueden actuar como host. Recuerden que usted se puede conectar a un router, se puede conectar a un switch, es decir, él actúa como si fuera otro computador común y corriente. El router a través de cualquiera de sus interfaces y el switch a través de la interfaz virtual de switch o la SVI. También manejan tablas ARP para saber a quién responderle. Cuando usted se conecta a un switch, el switch debe saber cuando le responde los comandos que usted está enviando. El switch debe armar tramas también de respuesta y esas tramas deben tener dirección IP origen y destino. Por lo tanto, tanto los routers como los switch
todos los demás dispositivos generan tablas ARP. Ahora, ¿cómo vemos la tabla de direcciones o la caché de ARP de un dispositivo? La vemos con el show IP ARP. Eso nos muestra la dirección, las direcciones IP, nos muestra la dirección MAC en la columna Hardware Address y nos muestra la interfase a la que está asociada. Como datos importantes que nos interesen en este curso, la IP, la MAC. En el caso de los dispositivos Windows, podemos consultar la caché ARP a través del comando ARP espacio "-a". ¿Eso que nos va a mostrar? También nos va a mostrar la dirección IP y la dirección MAC de cada entrada de la caché de ARP. A todas estas direcciones que están aquí, a todas estas direcciones, hasta ahí, porque estas son multicast y estas son otro tema. A todas estas direcciones que están aquí, hasta aquí, porque esta otra también es un broadcast, el equipo le puede enviar paquetes directamente, es decir, les puede enviar tramas directamente. ¿Por qué? Porque conoce su IP y conoce su dirección MAC. Es decir, en estas direcciones que tengo resaltadas no sería necesario enviar una consulta ARP y esperar una respuesta ARP, porque ya conocemos la dirección MAC. Esta dirección, como podemos ver aquí, es una dirección broadcast, entonces la MAC de destino es la FFFFFF, todos en uno. Estas son direcciones multicast y como ven, pues empiezan por 01005E, que es el valor de inicio de las direcciones multicast. Y estas es una dirección de enlace local y pues si tiene otros objetivos u otros usos. Pero lo importante es, en el caso tanto de los dispositivos como de los equipos, o los equipos PC o los equipos host, que tenemos una correlación entre la dirección IP y la dirección MAC. Dirección IP, dirección MAC en esta tabla. Ahora, el funcionamiento de ARP tiene ciertas desventajas. ¿Qué desventaja tiene? Tiene la desventaja de que cuando se envía una solicitud ARP, una ARP request, ese ARP request es una solicitud broadcast. ¿Qué quiere decir? Que llega a todos los dispositivos de la red. Ahora, un broadcast inunda toda la red. Si yo tengo varios switch conectados, ese broadcast se difundirá por todos los switch y cada switch lo difundirá por todos los puertos que tenga activos, a excepción del puerto por el que lo recibió. ¿Hasta dónde llegan los broadcasts? Hasta un router. Un router, de manera predeterminada, no reenvía tramas broadcast. ¿Qué quiere decir? Que un router examina una trama y determina que es broadcast, hasta ahí llega la trama. Es decir, no la va a reenviar. Pero a todos los demás partes de la red que estén interconectados por switch van a ser inundados o van a ser afectados por ese broadcast. Esto en condiciones normales puede no ser un problema, pero si hay muchos equipos enviando solicitudes a ARP request o cualquier otro número de solicitudes que también sean broadcast de cualquier otro tipo de protocolo, puede afectar momentáneamente el rendimiento de la red. Otro problema que podemos encontrar con la manera como funciona el ARP request es que como todos los equipos de la red reciben la solicitud ARP, cualquier equipo atacante, como este que tenemos aquí, cualquier equipo atacante puede enviar una respuesta ARP aunque no sea él el equipo destino. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, por ejemplo, si se está buscando, por decir algo, la IP del gateway predeterminado, él puede hacerse pasar por el gateway predeterminado enviando una respuesta ARP que va a engañar al equipo origen, es decir, en este caso al equipo A, lo va a engañar. ¿Qué ocurre? Que de ahí en adelante, cuando el equipo A necesita enviar información hasta Internet, no la va a enviar directamente al gateway predeterminado, sino que se la va a enviar al equipo del atacante. Y el equipo del atacante va a poder hacer una inspección de toda la información que el equipo A intercambia con Internet. Eso es lo que se denomina un ataque de hombre en el medio o man in the middle. ¿Cómo puede hacer la inspección de esa información? Desde la manera más sencilla, con el Wireshark que nosotros hemos visto.
todos los paquetes que el host A envíe a Internet, el atacante en el equipo C los va a poder ver con un Wireshark. Y si la información no está encriptada, por ejemplo, no está cifrada, pues va a poder tener acceso a ella. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Ok. Tenemos un packet tracer aquí, el 929, pero vamos a saltarlo por ahora. Y vamos a ver el proceso de detección de vecinos o descubrimiento de vecinos en IP versión 6. El proceso de descubrimiento de vecinos en IP versión 6 es lo mismo que la ARP, bueno, lo mismo, pero diferente. Perdónenme la expresión. Hace o cumple la misma función que la ARP en IPv4. Ayuda a determinar o a resolver direcciones direcciones IP, perdón, en direcciones MAC. Pero este trabaja de la mano con IPv6 y trabaja un poco diferente. ¿Por qué? Porque la ARP utiliza ARP requests que son broadcast. Resulta que en IPv6 la comunicación broadcast o de difusión no existe. Y acuérdense de esto, esto es punto importante para el examen. En IPv6 no existe el broadcast o la difusión. Existe solamente un unicast y multicast. No existe broadcast. Entonces, vamos a ver este video que nos da una descripción al respecto. In this video, we will discuss the process of how IPv6 performs address resolution using ICMP v6 neighbor solicitation and neighbor advertisement messages. This is similar to the ARP process used by IPv4, but has certain advantages that we will see in a moment. Host A has a packet to send to host C. Host A has determined that the destination IPv6 address is on the same network as host A. Host A knows the destination IPv6 address, but needs the associated destination MAC address, so it can encapsulate the IPv6 packet in an Ethernet frame to send directly to host C. Host A examines its neighbor cache to see if there's an entry for this destination IPv6 address. Similar to an ARP table, the neighbor cache maps IPv6 addresses to MAC addresses. For simplicity's sake, MAC addresses are shown here as 4 hex symbols instead of the usual 12. As we can see, there is no MAC entry associated with this IPv6 address. The IPv6 packet is placed on hold, and host A creates an ICMP-v6 neighbor solicitation message. This is similar to an ARP request used for IPv4 address resolution. One significant difference is that ARP messages are sent directly over Ethernet. IPv4 is not involved. The IPv6 address resolution process uses ICMP-v6, which is then encapsulated in an IPv6 header and then encapsulated in an Ethernet header and trailer. The ICMP-v6 neighbor solicitation header includes the target IPv6 address, which is the same destination IPv6 address in the packet that is on hold. The target IPv6 address is mapped to a special IPv6 solicited node multicast address, which is then mapped to a special Ethernet multicast MAC address. This mapping process contains a significant portion of the target IPv6 address. This allows for the Ethernet NICs on each device that receives this frame to determine whether or not to accept and process the frame. This is where we see an advantage of ICMP v6 neighbor discovery over ARP for IPv4. Since ARP uses an Ethernet broadcast address, all devices on the local network must at least partially process an ARP request. The ICMP v6 neighbor solicitation message is forwarded by host A and received by the switch. The switch will flood the Ethernet multicast frame out all ports except the incoming port. Host B receives the Ethernet frame. Host B's Ethernet NIC examines the destination MAC address. The Ethernet NIC will accept frames whose destination MAC address matches the MAC address on the NIC, is a broadcast MAC address, or a multicast MAC address that maps to one of its IPv6 addresses. In this case,
The multicast MAC address does not match any of these, so host B's NIC ignores the rest of the frame, without having to pass it up to an upper-level process to make this determination. Again, this is an advantage over ARP for IPv4. Router R1 receives the frame on its LAN interface. A similar process occurs on R1's interface. The Ethernet NIC ignores the frame because the destination multicast MAC address does not map to any of its IPv6 addresses. ICMPv6 neighbor solicitation messages are not forwarded by the router. This is because the solicited node multicast address in the IPv6 header is sent with link local scope, which tells the router not to forward these packets off the local linker network. Host C receives the Ethernet frame. This time, the Ethernet multicast MAC address matches a MAC address associated with host C, specifically the one mapped to host C's IPv6 solicited node multicast address. Therefore, host C accepts the frame and passes it up to its IPv6 process and then its ICMPv6 process. The target IPv6 address in the ICMPv6 header matches its own IPv6 global unicast address, so host C knows it is the target of this neighbor solicitation message. Before replying, host C adds the IPv6 and MAC address of host A to its own neighbor cache, so it can return a neighbor advertisement message. Host C replies with an ICMPv6 neighbor advertisement message sent as an Ethernet unicast message directly to host A. The ICMPv6 header includes host C's IPv6 address, which host A already knew, and the associated MAC address that host A was requesting. Host A receives the Ethernet frame, examines the IPv6 address and the MAC address in the ICMPv6 header, and adds it to its neighbor cache. Host A can now take the IPv6 packet off hold. Host A updates the destination MAC address with the address associated with the destination IPv6 address and forwards the frame and IPv6 packet to host C. Note that if the destination IPv6 address was on a different network, this same process would occur to discover the MAC address of the default gateway, which would map to R1's IPv6 link local address on this LAN. Listo, chicos. Entonces, como vieron, el proceso es similar, pero en este caso se utilizan direcciones multicast en lugar de direcciones broadcast. Para culminar este módulo 9 vamos a hacer estos dos packet tracers. El packet tracer 921 de ARP y el packet tracer 934 de descubrimiento de vecinos. ¿Listo? Entonces, arranquemos con el 921 y terminado ese, el 934. Si alguno en este momento le va mejor dedicarse a resolver el laboratorio que tenemos para el tema físico, empieza a hacer el laboratorio que tenemos para el tema físico y recordemos que estos tienen hasta el fin de semana para que me los envíen. ¿Vale? Y los que ya me lo enviaron, empiecen a hacer estos laboratorios, este par de laboratorios. Ok. Vale, listo. Aquí estoy con ustedes por si me necesitan. ¿Cómo vamos, chicos, con esos laboratorios? ¿Sobre ruedas? ¿Alguna dificultad? Señora, y vamos resolviendo. Vale, listo, pues. Ok, perfecto. Bueno, aquí seguimos. Avanzando, chicos. Ningún atasco con el tema. Todo sobre ruedas.
Sí, profe, ahí vamos, todavía haciendo. Ok, vale. Chicos, ¿cómo van? ¿Cómo vamos, Julián, Mayerson, Sandro, Gabriel, Darwin? Bien, la verdad estaba por mi parte adelantando lo de la actividad de mañana. Yo también Vale, estaba haciéndolo en la actividad mañana. vale, listo. Entonces, si no es más, nos desconectamos por hoy y mañana pendientes al WhatsApp y pregunten por la dirección nuevamente, aunque se las enviaron al WhatsApp. Y por favor, confirmen quiénes no van a asistir, quiénes van a asistir presencial y quiénes van a asistir remoto, ¿vale? Bueno, señor. Profe, una última consulta, ¿cuál era la primera actividad de Packet Tracer de ahorita? Esta era la 934 también, pero la primera sí no lo escuché bien Sí, cuál era. señor. La 934 y la 929 son las dos actividades de Packet Tracer que tenemos que hacer. 929 y 934. Vale, gracias. Bueno, señores, feliz noche. Nos vemos la otra semana y mañana pues con el ingeniero Guillermo en el laboratorio. Bueno, hasta Gracias, luego. hasta luego. Ok, feliz noche a todos. Bueno.